Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar esta teleclínica llamada Trabajadores COVID Prolongado y Salud Ocupacional. Es en el marco del proyecto COVID Prolongado en América Latina del programa de Teleclínica ECO. Es una iniciativa conjunta entre ECO, Universidad de la República, Uruguay, y el Instituto Nacional de Infectología de Fundación Osvaldo Cruz, que ha impulsado este programa de desarrollo frente a la problemática del COVID prolongado, en la búsqueda de, como siempre, de acercar conocimiento actualizado y dar discusión en los equipos de salud para la resolución de la problemática desde distintos enfoques o puntos de vista sobre la problemática del COVID prolongado. Eh, Así que la coordinación de este equipo está a cargo del profesor Henry Cohen, María Pía, de Fiocruz, Mariana Guidado. Hoy nos acompaña además el profesor Álvaro Danza y quien les habla, Fernando Tomasina. El proyectado hoy tenemos entonces esta sesión de un caso clínico que va a presentar la doctora Jimena Mesa, que es docente de la Unidad de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de UDELAR. Así que le damos la palabra. Recuerden siempre mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado. Si no piden la palabra, la actividad cuenta con traducción simultánea, español, portugués. Usted tiene que seleccionar su idioma en el menú inferior, están los iconos correspondientes. Y para solicitar la palabra, levantar la mano o usar el chat, que es otra posibilidad de intercambio en la teleclínica. Le damos entonces la bienvenida y la palabra a la doctora Jimena Mes. Bueno, buenos días para todos, bienvenidos a esta teleclínica. Em, Como decíamos, esto tiene que ver con un nuevo enfoque del COVID y lo que ha venido dejando a su paso, y en esto de pensar colectivamente y tratar de delinear y delimitar de alguna manera qué es COVID, qué no es COVID. Tomamos este caso clínico, que ahora vamos a entrar en detalle, justamente desde el punto de vista médico, cuáles eran las características, pero sí decir que esta instancia lo que busca, creo que el profe ya lo comentó, pero viene bien recalcarlo, es ayudar a pensar juntos, ¿no? Que esto no se trata de traer verdades reveladas, sino bueno, a partir de esto, que todos empecemos como a generarnos opiniones y sobre todo dudas para poder seguir generando conocimiento nuevo. El caso que les traemos hoy fue evaluado en la Policlínica de Salud Ocupacional. Lo comento para quienes no están al tanto. La Unidad Académica de Salud Ocupacional desde mucho tiempo tiene instancias de atención directa a todos los trabajadores, a cualquier ciudadano del Uruguay, sea o no usuario de ACE. Puede acceder a la policlínica y en esta policlínica, donde habemos un montón de docentes y sobre todo los posgrados también tienen un espacio de práctica. Brindamos asesoramiento en lo que tiene que ver con nuestra disciplina para, como decía, cualquier persona, independientemente de si es usuaria del subsistema público o no. Este caso fue evaluado por allá en 2021, ahora lo vamos a ver. Este, por los doctores Valeria Alvariño, Cecilia Tardi, Tania Rodríguez Nuin y Adrián Melo, que eran posgrados de la especialidad de distintos niveles, primero, segundo y tercero. Y en ese momento los docentes referentes de la policlínica éramos la doctora Marianela Olivera y yo, que les voy a comentar de este caso. Bien, les decía, este caso fue evaluado por allá por 2021. Se trató de una mujer de 29 años, procedente de Montevideo, concretamente de la zona Prado, que vivía en situación de concubinato con su pareja, con un nivel de instrucción terciario, y que su actividad consistía en asistencia al público
local comercial, ahora vamos a ver algún detalle más, a donde concurría en ómnibus con un tiempo de traslado aproximado de 40 minutos. Ella llegó a la Policlínica de Salud Ocupacional, buscando asesoramiento para poder reinsertarse laboralmente luego de haber padecido COVID y algunas complicaciones asociadas a esa enfermedad infecciosa. Como antecedentes laborales, es una persona que empezó a trabajar en 2009 con cuidado de niños en domicilio particular, tanto formal como informal. Posteriormente continuó trabajando en un call center, primero en la parte de ventas y luego atención al público. Esto, nada más como comentario, una cosa es cuando uno tiene que hacer el esfuerzo de vender un producto, la exigencia mental que eso impone, y otra cosa es cuando está recibiendo llamadas entrantes de gente que tiene distintas, generalmente son quejas, pero bueno, planteos. Ahí hay un impasse entre 2017 y 2019, donde ella pudo abocarse a sus estudios, y en 2019, hasta el momento de la consulta, septiembre del 21, ella estaba como trabajadora en atención al público en una empresa de telefonía ahora lo vamos a ver, shopping center. Em, la tarea actual, como les decía, es atender público y a través de distintas actividades que pueden ser estar en caja, lo que ella llamaba depósito, en entrega o en atención al público concretamente, y pasamos a comentarles un poco más de los detalles de cada una de esas actividades. En la caja lo que hacía era básicamente facturar con un sistema informático y cobrar a las personas que concurrían al local. Después la otra tarea que podía llegar a hacer, la otra actividad que podía llegar a hacer es en depósito, ya sea recibiendo los equipos según lo que la gente compraba, que se facturaba. Ella lo que tenía que hacer era preparar el equipo para poder entregar luego al sector entrega, justamente, que era donde efectivamente los configuraban. Cuando digo equipos me refiero a teléfonos celulares mayormente. Este, Otra de las actividades era en el sector de entrega, así se llamaba, que lo que hacían era configurar para que te agarre la red del Wi-Fi, para que puedas usar datos móviles, para que puedas hacer roaming, en fin, ese tipo de configuraciones. Ya sea los productos nuevos que se compraban en caja, vamos a decir, o bien clientes que habían tenido X problema y concurrían a su proveedor de servicio de telefonía para que les arreglaran el tema de configuración. Estas tareas, y como vamos a ver a continuación, se intercalaban con atención al público en salón de ventas, que básicamente hay un salón de ventas donde se disponen todos los modelos de celular principalmente que tenía la compañía, y ante las consultas de los distintos tipos de contrato y los distintos tipos de equipo y servicios que brindaba la compañía, ella lo que tenía que hacer era asesorar a los clientes. Em, una cosa que es importante y queremos subrayar es que cómo organizaba sus 8 horas y algo de trabajo, su jornada laboral. Ella se enteraba cuando llegaba al lugar de trabajo. Al llegar al lugar de trabajo, el encargado del lugar le decía, bueno, tú ahora vas a caja, tú ahora vas a depósito, ta, ta. Y esa tarea inicial que le asignaban la cumplía por unas 2 a 4 horas, dependiendo un poco de la dinámica de la jornada, ¿no? Entonces, el resto de la jornada, que no estaba haciendo esa tarea inicialmente asignada, la cumplía en el salón de ventas haciendo atención al cliente, ¿tá? Em, Al ser un centro comercial que está abierto de lunes a domingo en un horario muy extenso, eso de alguna manera incidía en cuáles eran sus horarios de trabajo y cuáles eran sus días libres, que todo era rotativo. Eso de alguna manera supuso que en 2019, cuando ella entró a trabajar acá, también tuviera que abandonar sus estudios por dificultades para organizarse personalmente. Este, y a su vez, cómo iba a ser el esquema de la semana subsiguiente, se lo informaban con una semana de anticipación. Y tanto era de mañana, de tarde, o sea, era bien variable en los horarios. Ella era dependiente con un contrato con esta empresa, y su salario estaba constituido por una base fija y a su vez tenía otras partidas variables como las comisiones por ventas, los incentivos por trabajar en fines de semana, un quebranto de caja, que bueno, que hacía justamente esa heterogeneidad en los ingresos mes a mes. Yendo a los aspectos clínicos concretamente,
en marzo del 2021 ella debuta con una cetoacidosis diabética, debuta con su diabetes mellitus, ella tenía en ese momento 29 años, con esa cetoacidosis diabética. em, y en esa época, marzo del 21, todavía se testeaba sistemáticamente a todas las personas que consultaban en emergencia, cualesquiera fuera el motivo. Entonces, en ese contexto es que le diagnostican un COVID. Em, Sobre todo desde el punto de vista metabólico, pero también respiratorio, la evolución no es la mejor, por lo menos inicialmente, termina en cuidados críticos con una neumonitis leve que afortunadamente con una gran inestabilidad metabólica. Em, Finalmente, después de un mes y poquito de estar internada, eh, le dan el alta sanatorial pasando a estar con internación domiciliaria, que comento para las personas que no son uruguayas, que quizás no en todos lados exista, es como una semi-internación. Tú seguís estando al cuidado del prestador de salud, que te hace seguimiento diario, que te van a ver, que tenés cuidados de enfermería, etcétera, pero en tu domicilio. Es decir, es un tipo de abordaje que se usa para casos de cierta estabilidad y bueno, eso lo van a explicar los compañeros de medicina interna mucho mejor que yo, pero digamos, que se pueden manejar en domicilio de alguna manera con una atención no tan urgente, digamos así. Este, Posteriormente, en abril, le dan el alta y si bien continúa en seguimiento con endocrinología a partir de esta diabetes recientemente diagnosticada, em, tiene una gran inestabilidad ya al alta, ya quedó con insulina que logra cumplir adecuadamente, tanto las insulinas como el tratamiento con metformina lo cumple adecuadamente, con la necesidad de automonitoreo glucídico periódico varias veces al día, prealmuerzo, posalmuerzo, precena, premerienda, o sea, tenía la necesidad de, justamente ante esta inestabilidad en sus cifras de glicemia, la necesidad de controles periódicos para ir ajustando el tratamiento en consecuencia, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, todo bien. eh, y a raíz de la internación es una persona que además no tiene antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Em, Empieza con una labilidad emocional, y con una angustia, con frecuentes episodios de angustia casi paralizante, este, a partir de lo cual es derivada a consulta con psiquiatría, cosa que finalmente se concreta en agosto del 21, un mes antes de que nosotros la viéramos, quien identifica elementos de trastorno por estrés postraumático que claramente vincula al COVID y al debut de su diabetes mellitus. A toda la circunstancia, ¿no? En un momento histórico además donde todo era muy inestable, por decirlo de alguna manera. Entonces, tomando las características de este caso en cuenta, nosotros nos planteamos como algunas preguntas disparadoras para discutir, intercambiar, y que son las que les planteamos a continuación. De repente, si les parece, las leemos y después dejamos abierta la discusión. Antes de pasar a esto, no sé si alguien tiene alguna duda del caso. Jimena no Sí, estuvo en cuidados intermedios por el COVID y la situación diabética, calculo. cuidados críticos. Cuidados críticos, pero estuvo en CTI, intubada, Sí, ventilada. Ah, ok. no, O sea, no, era lo no, metabólico fundamentalmente lo que motivó el fundamentalmente ingreso metabólico, a... pero estuvo siempre despierta. Está perfecto. Sí, correcto. Ah, no requirió apoyo invasivo respiratorio. Hasta donde sabemos, no, Ok, ok. Y no tiene hijos esta chica. no, Está. Y tiene un índice de masa corporal elevado, seguramente, por eso está con no, metformina. ¿No? ¿Es normal? normolínea. Ok, bien. Normolínea y sin antecedentes familiares de diabetes. De hecho, hacía actividad física periódicamente, no era, Mira. no, no es una obesa, ni siquiera tiene un Ok, sobrepeso. ok, ok, perfecto. ¿Otras dudas, consultas que pudieran tener? Bueno, entonces, justamente en esto de intercambiar y pensar juntos, nos planteábamos, eh, ¿puede ser el trastorno por estrés postraumático una forma de COVID prolongado? Em, Otra de las dudas que también dejamos planteadas es si el COVID puede ser
un desencadenante de una diabetes mellitus, por no decir una causa de una diabetes mellitus. Y teniendo en cuenta, a su vez, y esto más pensando en, en lo que tiene que ver con nuestra disciplina, ella trabaja en un lugar cerrado, con una ventilación que es netamente artificial, es un centro comercial, es un shopping center, em, donde además atiende público constantemente. Entonces nos planteamos, dadas las características edilicias de su lugar de trabajo, dada su inestabilidad metabólica desde el inicio de su diabetes, em, ¿cuál es el riesgo de reinfección o de infecciones respiratorias en general? De repente puede ser más adecuado preguntarnos. ¿Y qué consideraciones deberíamos tener pensando en un reintegro laboral? Teniendo en cuenta además que em, ella requiere monitoreos, automonitoreos muy frecuentemente, tiene esa inestabilidad horaria, por decir, por lo menos esa falta de rutina en sus horarios de trabajo, ¿no? Este, con una gran exigencia mental. eh, yo no sé si han visto, la atención al público en general es muy demandante, tanto desde el punto de vista atencional como emocional. Entonces, teniendo en cuenta sus características, su situación actual desde el punto de vista emocional, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta para el reintegro, ¿no? ¿Puedo dar algunas opiniones? Sí, Bueno, muchas Álvaro. gracias. Primero, súper interesante el caso, este, y voy a dar mi opinión como internista y no desde la salud ocupacional, lógicamente, porque es mi especialidad. Eh, las preguntas que plantea Jimena me parecen súper pertinentes. En los reportes que hemos leído de post-COVID, manifestaciones, si se quiere, neurocognitivas del post-COVID, siempre hay, eso es algo sistemático, lo que se llama esa nube cerebral, cierta labilidad emocional también está reportada, el trastorno por estrés postraumático está reportado en diversas series, el, el enlentecimiento para las respuestas, como contaba Jimena, evidentemente ella requiere estar muy activa y obviamente eh, esta nube o este smog, esta, digamos, como contaminación encefálica, que es ese enlentecimiento y cierta letargia en las respuestas, evidentemente le juega en contra. Por lo tanto, me da la impresión en relación a la pregunta uno que podría, pero las respuestas acá no son taxativas, blancas o negras, podría estar relacionado con el post-COVID, pero pienso que podría estar relacionado. Lo que pasa es que en el caso de ella también es muy cierto que tuvo otra enfermedad muy grave, como es la cetoacidosis diabética. Me da la impresión del relato de Jimena que cuando ingresa más por la cetoacidosis diabética que por el COVID. De hecho, el COVID aparece como un hallazgo en ese contexto donde se testeaba sistemáticamente a los pacientes. La cetoacidosis diabética es una manifestación grave, estarlo más bien pasa a estar en el cuidado intermedio. Yo hice la pregunta de si requirió apoyo ventilatorio porque con esto voy en parte contestando la pregunta 2, porque bueno, el COVID como infección respiratoria en sus manifestaciones más graves requiere soporte ventilatorio de algún tipo, invasivo, no invasivo, oxígeno alto flujo y demás. Me da la impresión que en el caso de ella eso fue poco y lo que predominó fue lo metabólico. Entonces, lógicamente, cuando uno mira trastorno por estrés postraumático luego de una enfermedad grave, acá también está la cetoacidosis diabética, que además de ser una enfermedad grave, es una enfermedad crónica. La diabetes no tiene vuelta atrás. Ella sí es flaquita, porque si era con un índice de masa corporal elevado, tenía la chance de bajar de peso y capaz disminuir las demandas metabólicas de insulina. Pero teniendo un índice de masa corporal normal, me da la impresión de que es realmente una diabetes 1, un debut tardío de una diabetes 1 que queda insulino requiriente. Insulino requiriente para vivir, como decimos. O sea, si no se da la insulina, el de control metabólico es brutal. Pero enganchando con la pregunta 2, que me parece muy pertinente, ¿el COVID puede haber desencadenado? O, bueno, a ver, nosotros tenemos
dos enfoques al respecto. El enfoque de que las enfermedades infecciosas pueden comportarse como un desencadenante de la diabetes, y eso es así. Lo más comunes son las infecciones urinarias, las infecciones de piel y partes blandas, las infecciones dentales, las infecciones de los dedos de los pies, o sea, el pie diabético, y también las respiratorias. Por lo tanto, en este caso, una infección respiratoria de etiología aclarada, como es la infección por SARS-CoV-2, puede ser un desencadenante y me parece que razonablemente puede haberse comportado como el gatillo. Jimena fue un poco más allá y dice, bueno, sí, pero es el gatillo de eso que es un clásico, que la infección X me pone de manifiesto una diabetes, me pone de manifiesto un hipertensionismo, me pone de manifiesto, o es un desencadenante específico. Y sobre esto hay algunas publicaciones en mi rubro, en el rubro de la autoinmunidad. Si vamos a la diabetes 1 del joven, es una enfermedad autoinmune órgano específica, están los anticuerpos anti-GAD, y tenemos algunas publicaciones que muestran que efectivamente el COVID se ha comportado como un gatillador de enfermedades autoinmunes. Yo me dedico más al rubro de las enfermedades autoinmunes más sistémicas, pero he leído, sí, que hay algunas manifestaciones. Cuando uno piensa en las órganos específicas, piensa en la enfermedad tiroidea, en la diabetes, en las enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad celíaca. Y la relación ahí es un poco más débil que con las enfermedades autoinmunes sistémicas, pero no es nula. O sea que podría ser de alguna manera, eh, podría, siempre en medicina 2 más 2 nos da 4 y nosotros no tenemos esto provocó esto, listo. Es difícil llegar a esa conclusión. Evidentemente la diabetes reconoce una base genética y sobre esa base, teniendo no parientes, siempre hay una primera vez, o sea, bueno, este, eh, sobre esa base se injerta el COVID y ahí se comporta como desencadenante, ya sea por lo infeccioso o ya sea porque es un activador de ciertas enfermedades autoinmunes. Eso intentando contestar a la pregunta número 2 que hizo Jimena, que me parece muy pertinente en este caso. Bueno, a ver, capaz que puse más dudas sobre la mesa que aclaraciones, pero bueno, me da la impresión de que efectivamente el trastorno por estrés postraumático puede formar parte del espectro de manifestaciones post-COVID. No me da la impresión, eso está documentado, pero evidentemente hay una enfermedad crónica acá que también juega su rol, obviamente, crónica y pesada. Es más difícil la diabetes, porque hay que inyectarse todos los días, hacerse un monitoreo, que la hipertensión, en el sentido de que los controles son más sencillos, la medicación por boca, los controles son más sencillos, no requieren pinchazos. Eso en el primer pantallazo. Después pero otro grupo de preguntas, me parece que es, digamos, no quiero monopolizar la palabra, pero bueno, el otro grupo de preguntas es una candidata a un automonitoreo con un dispositivo, ella está muy grande, eso ahora está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, o sea que eso es una cosa que va puesta en el brazo, se puede hacer actividad física, caminar, trabajar con eso, y eso se pasa al celular y te da el control metabólico, hay buenos dispositivos, repito, hace poco eran costosos, ahora pedidos dentro de la normativa, obviamente, están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos y me parece que ella es una excelente candidata a eso, para no estar pinchándose 5 veces al día. Bueno, la dejo por ahí, después meto otro bocado. Gracias. Gracias, Álvaro. Otro comentario en relación a las preguntas que se habían sugerido. El profesor Danza fue muy claro en la situación, digamos, en las preguntas que nos hacemos, y el tema COVID y el COVID prolongado entra dentro de la construcción que hay que ir realizando. Hay varias asistentes que están levantando la mano. Angeli. Buen día. Mi nombre es Ángel Linares, formo parte de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Muy interesante el caso, Jimena, y nos pone a ver si bien, Angeli, ¿estás con sí, audio? ¿Te escucha? sí, Bien. sí, Capaz que un ¿me poquito más fuerte escucha? el micro, Angelín. ¿Me escucha? ¿Ahora me escucha?
Sí, sí, se escucha como un poquito bajito, lejos, pero con voluntad se escucha. Sí, entendemos, Bien, dale. muy interesante el caso. Varios puntos. Nivel terciario, no sé, no lo escuché. Ella estudió, ¿qué estudió? Eh, eh, Universitario trunco, vamos a decir así. Bien. Otra cosa, quería Perdón, consultar, porque bueno, además eso se truncó a partir de que empezó a trabajar en ese lugar, bien, con lo cual la bien, cuestión perfecto. emocional también viene a cuento de su situación emocional, digamos. Suma, suma. Sí, con respecto a lo que es la situación de la paciente, al estar en una internación crítica, despierta, viendo la situación, viendo su alrededor, viendo que en esa época muchos fallecidos por COVID, eh, y ver el entorno de si bien su situación de salud ya era crítica por una cetosis diabética, pero percibir las muertes a su alrededor por COVID, obviamente podría generar ese estrés postraumático asociado a su condición de salud, más el COVID, más la percepción a su alrededor, ¿no? Es como una sumatoria. Eh, con respecto a lo de la reinserción laboral, hay que pensarlo mucho porque, como mencionaba Jimena, tiene alto carga emocional, carga de lo que es la atención al público, la atención de resolver problemas, de estar siempre alerta, de ver cómo es el trato del usuario, porque a veces el usuario te puede tratar muy bien como te puede tratar muy mal. ¿Tá? Y el hecho de que ella tenga una labilidad emocional puede hacer que afecte su trabajo y su rendimiento, además de, ¿no? Y los controles periódicos que tiene que hacerse para poder regularizar su situación de salud, debe tener sus pausas y sus descansos para poder hacer sus meriendas, colocarte su insulina, tomar la medicación. Entonces, al momento de la reinserción, hay que pensarlo muy bien para ver dónde hay que colocar a esta trabajadora. Obviamente, sumar, por eso que quería saber qué es lo que había estudiado, más o menos, porque eso también nos ayuda mucho a saber dónde reubicarla o cómo modificar un poco su situación laboral. Pero es complejo porque tiene muchas cosas esta trabajadora. Gracias, Ayeli. María Noel Close. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos. Excelente la presentación de Jimena Mesa. Mi nombre es Mariana Enclose, formo parte también de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Soy psicóloga, trabajo como profesora adjunta y trabajo en policlínica y hemos visto algunos casos similares, pero con respecto a esta trabajadora, me quedo pensando no en respuestas claras a estas preguntas que plantea Jimena, sino con qué herramientas contará esta trabajadora. Pienso en el colectivo de trabajo, ¿no? Porque uno en el trabajo también a veces, muchas veces como que puede soportar lo insoportable el trabajo cuando hay una buena red de cooperación, ¿no? Evidentemente en este tipo de trabajo hay una exigencia emocional muy importante, como recién decía la doctora Mesa y la doctora Linares, em, que bueno, que ya de por sí no es fácil la atención al público porque, bueno, por toda la connotación de violencia que muchas veces traen los clientes. Pero bueno, me quedo pensando en qué herramientas tiene esta trabajadora, no sé si lo llegó a decir en la consulta, eh, con el colectivo de trabajadores. No sé si comentó algo con respecto a sus compañeros de trabajo y cómo es quizás más detalles o características de la dimensión extralaboral de la trabajadora, con qué apoyo cuenta.
Eso es. Em, del colectivo, ella justamente estaba un poco quizás hasta confundida porque desde que debutó con su diabetes hasta el momento que nosotros la vimos, no había vuelto al trabajo. Entonces, en esos 6 meses pueden haber pasado un montón de cosas. En plena pandemia pueden haber pasado un montón de cosas. De por sí era una época muy crítica, ¿no? Entonces, quizás el pre-marzo 2021, cuando ella empezó su convalecencia, no era la misma situación que fines de septiembre del 21 u octubre, vamos a ponerle, que estaba pensando en volver. Desde el punto de vista sociofamiliar, ella, como decía, es una trabajadora con nivel educativo terciario y redes de contención, es única hija de dos padres que estaban laboralmente activos, y como decía, convivía con su pareja que también trabajaba, no recuerdo en qué, pero tenía un trabajo formal, estable, que por lo menos no representaba un problema adicional, digamos así. Este, Eso en cuanto a las redes. Yo no me acuerdo si se habló de redes sociales, la verdad, pero no parecía ser una persona solitaria, digamos. Este, y después también pensando en esto de reflexionar juntos, cómo a partir de un caso que hasta es eh, habitual, por decir, quizás no es tan habitual desde el punto de vista de lo tardío del debut de su diabetes, ¿no? ¿Cómo puede tener un montón de derivaciones que complican el post-internación, digamos así, ¿no? Y cómo la post-internación tiene como ese montón de derivaciones y de aristas que hacen a la vida de la persona, ¿no? Y en esto de ver a las personas como seres integrales, el tratamiento posterior, digamos, debería considerar también esto de a qué hora se automonitorea, si puede o no puede hacerlo, más allá de que yo le digo botón, pero el monitor que hablaba Álvaro recién, este, pueda estar en las opciones terapéuticas posteriores, digamos, del abordaje de esta señora, de esta persona, este, mm, cómo cómo hay que ir como armando el puzzle, ¿no? A medida que vamos viendo el caso, digamos así. Entonces, cada avance que ella tenía como un coletazo adicional, digamos, y eso la afligía, la preocupaba mucho. Y sin dudas que la cuestión emocional estaba incidiendo en su evolución posterior y hacía a las posibilidades de control metabólico, de alguna manera, ¿no? Este, También, al igual que Álvaro, no quiero monopolizar la palabra, dejo abierto, no sé si alguien tiene algún otro comentario, quiere plantear alguna duda, reflexión. Gracias, Jimena. Esperamos algún comentario más. No, una cosa que esto que Álvaro. dice Jimena es así, el control metabólico y el estado emocional de los pacientes siempre es, está muy ligado, eso es así realmente, ¿verdad? Por tanto, digo, es así y es así, tiene un fundamento biológico, inclusive también las hormonas del estrés son contrarreguladoras, eso realmente aumenta la glicemia. Por tanto, sí, es súper importante que esté bien. Yo quería un aportecito nomás en relación a la pregunta de las consideraciones para el reintegro laboral, sin perjuicio de que ustedes dijeron es súper importante, de que, bueno, de alguna manera pueda hacer las pausas para las colaciones, las meriendas, las colaciones, una media mañana y otra en la noche, en fin, no sé, hay que ver bien, de que pueda tener su rato para almorzar bien y que pueda comer lo que corresponda, o sea, llevar la vianda y demás. Esta paciente para el trabajo, para atención al público, y si no trabajara con atención al público también, tiene indicación de estar muy bien inmunizada. Esta es una paciente joven, seguramente ya tiene la neumo 23, la neumo 13 no está en el esquema, o sea que es un complemento que sería interesante para ella, la vacuna antigripal anual, y de la vacuna para el COVID, las últimas recomendaciones, esta paciente entra, para el COVID anual, esta paciente entra en esas recomendaciones, que son los pacientes inmunodeprimidos, con diabetes mellitus. O
sea que hay un público que no que entra como posible beneficio, la vacuna para el COVID anual, pero otro público, otro grupo de usuarios, como esta señora, entran en las recomendaciones reales para la vacunación para el COVID anual. O sea que en cualquier caso me parece que Neumo 13, que no está en el esquema convencional, y COVID y antigripal anual, sí, sin perjuicio de verificar cómo están el resto de sus inmunizaciones, sus inmunizaciones que estén completas y demás. Eso me parece que también es muy importante. Gracias. Nosotros ¿Algún- también desde nuestro... No, Perdón, también perdón, pensando en esto de la reinserción laboral, una de las cosas que nos planteábamos es si ese local era em, compatible con su situación. O si de repente hubiera sido mejor, deberíamos pensar en una relocalización, en cambiarla de local, básicamente, en uno que por lo menos tuviera ventanas. Así de sencillo. Sí, Este, claro. Es- Jimena, en relación a eso me parece que, porque el COVID, entre otras cosas, generó una mirada diferente de muchos lugares de trabajo y un aspecto es la calidad del aire, la renovación del aire, independientemente de la persona en este caso y del caso clínico que estamos viendo, este trabajadora. Digo, la calidad del aire debería ser para todos los trabajadores en un sector como este de oficina. Y durante la pandemia de COVID se empezó a estudiar desde el punto de vista ingenieril a través de monitores de dióxido de carbono, por ejemplo, y tomando criterios de calidad de aire. Yo creo que si nosotros estuviéramos, y ahora hablo más como médico del trabajo, digamos, si estuviéramos en un servicio de prevención y salud en el trabajo, deberíamos preocuparnos a partir de este caso, pero digo, teniendo en cuenta el colectivo de trabajadores, la calidad del aire y la necesidad de que haya una renovación del mismo y a través del monitoreo, que no son técnicas que son accesibles hoy en nuestro país y no tienen costos mayores. Digo, por ejemplo, que nos permita generar cambios en la organización y en definitiva de la calidad del aire en- es una manera ambiental y colectiva de protección en cuanto a posibles transmisiones de virus respiratorios, por ejemplo. y también estos otros aspectos que decía Álvaro de la posibilidad de tener un lugar donde hacer la colación, donde monitorearse y hacerse ajustes de insulina si es que así fuera necesario. Es decir, otras cuestiones que tienen más que ver con las características edilicias y la organización del trabajo, a la organización de la jornada, ¿no? Que hacen a la posibilidad de adherencia a las medidas terapéuticas que se indiquen. Te interrumpí justo, Álvaro, perdón. No, no, para nada. Me pareció súper interesante lo que comentaste y lo que comentó Fernando también, aclarando un poco este tema, que no es fácil, ¿no? Porque ella trabaja en un shopping, qué sé yo. Nos pasa a nosotros en los consultorios médicos, ¿ah? Este, que muchos no tienen ventana, es la realidad, ni tampoco tienen un sistema, como decía Fernando, de ventilación y de cambio del aire, porque antes ni se te ocurrían esas cosas, ¿no? O sea, realmente no formaban parte de... Siempre pongo la anécdota de que una de mis policlínicas es en un consultorio que da a la calle Rivera. O sea, si abro la ventana no escucho nada. Entonces, también hay que pensar un poquito de eso, pero sin duda eso es algo a tener en cuenta, claro. El otro aspecto importante es una persona joven y tiene a favor un buen nivel instructivo, lo que también favorece, digamos, la posibilidad de la reinserción o readaptación de los lugares de trabajo, digo, entre otros aspectos. Apostando también al tema de que evidentemente el trabajo tiene un polo positivo de bienestar, porque en el trabajo además nos encontramos con otros
con otras personas y en la medida que, como decía María Noel Close, el colectivo es continente, escucha y hay buen clima laboral, digamos, que es otro aspecto que muchas veces de los servicios de salud en el trabajo tenemos que construir también o favorecer. Este, para algo, como decía el profesor Danza, tiene una enfermedad crónica, como la diabetes. Entonces, hay que pensar en ese sentido. A favor tiene estos aspectos personales que creo que contribuyen y tener en cuenta que el trabajo, en definitiva, realizado en buenas condiciones, es un formidable promotor del bienestar y la salud de las personas en forma integral. No sé, ese es otro aspecto que también está en juego aquí. ¿Y No sé ella qué si, quiere ahora? Ah, perdón, Jimena. ¿Qué no, quiere no, ella? y en ese momento ella no estaba muy convencida de volver a trabajar, en parte por el miedo al riesgo de reinfección y a la posibilidad de no seguir adhiriendo a las medidas terapéuticas indicadas, ¿no? Eso en parte, no poder hacer las colaciones en horas, no poder hacerse, pincharse hacerse el automonitoreo en el momento preciso, es decir, estaba con mucho miedo en ese sentido. Dadas además las características de organización de la jornada laboral y del lugar de trabajo, ¿no? Esa inestabilidad en cuanto a no sé cuáles van a ser mis horarios la semana que viene, no sé si voy a estar en la caja o voy a tener que andar circulando por el local atendiendo gente, ¿no? Es decir, había como un montón de características de su tarea actual que le generaban mucho temor. En un contexto de la habilidad emocional adicional por el debut de su enfermedad crónica, ¿no? Y bueno, y vinculado al COVID también, a la internación. Quería, no estaba del todo convencida, quería volver a trabajar, no estaba del todo convencida, más bien que estaba convencida de que no era el lugar más adecuado para que ella volviera a trabajar. Y ahí es el desafío de buscarle la vuelta, ¿no? De ver cómo podemos nosotros desde la academia asesorar de la mejor manera a la trabajadora para que eh, el volver al trabajo sea cuidado, sea progresivo, que lo pueda tolerar bien, que haya como un amalgamiento, como amalgamar los aspectos personales, mórbidos y laborales también, ¿no? Ese es en parte el gran desafío que se nos plantea. Como todo, eh, en el estrés postraumático vieron que en general mm, mm, no siempre se cronifica. Es decir, entonces ahora estaba como muy en agudo también. Todavía restaba mucho camino por recorrer en, en, en el abordaje terapéutico de la cuestión más bien emocional, ¿no? Entonces no estaba todo dicho en ese sentido, no estaba estable desde ese punto de vista. Entonces era una cuestión también a resolver previo a plantearse un reingreso laboral donde quiera que fuera y como quiera que fuera. Claro. Doctora Quesada, Buenos días, buenas tardes para algunos. No soy doctora, soy psicóloga. Yo lo que quería mencionar es que creo que es importante también que dentro de las empresas se empiece a realizar como este tipo de capacitaciones, concientizaciones en cuanto a que el problema de COVID no solo es un problema que afecta a nivel físico, sino todas las implicaciones emocionales que tiene el paciente. Por ende, debe de haber ciertas adecuaciones que las empresas deben de realizar. Todavía no se han hecho adecuaciones que desde hace años, ¿verdad? Se vienen hablando, como por ejemplo que haya rampa, que haya, qué sé yo, la barra para sostenerse en los sanitarios, o sea. Todavía faltan como muchas cosas en ese sentido, pero sí creo que es bien necesario que también se empiece a trabajar con el tema del long COVID
porque todavía hay gente que cree que solo es una enfermedad que afectó en el 2021 y ya acabó. Es más, cuando hablamos de este tema, hay profesionales que todavía dicen, ¿y qué es el long COVID? ¿Y qué implicaciones tiene? No lo saben a nivel, digámoslo, de salud física, menos a nivel de salud mental. Entonces sí, yo creo que ese es como un desafío, ¿verdad? Un desafío, tanto como decían ustedes, a nivel de los académicos, ayudar, guiar al paciente para la realidad que se debe adaptar, enfrentar, pero también desde el lado de las empresas, creo que los psicólogos tenemos mucho trabajo que hacer porque el recurso humano se debe de cuidar. Se debe cuidar y se debe de invertir para que esté en las mejores condiciones y pueda pues producir de acuerdo a las necesidades mismas que hay en la empresa. Solamente. Gracias, Escobar, Karen. Buenos días. Un comentario, pero de algo anterior es que tenía pacientes y hasta ahorita pude hablar eh, con respecto al desencadenante por infecciones. Yo pienso al contrario. La diabetes, como es una enfermedad silenciosa que al inicio la gente pasa años y no sabe que tiene diabetes, pero he visto que los diabéticos tienen muy mal sistema inmune. Entonces es donde empiezan a padecer y padecer de infecciones y hasta ahí con algo se dan cuenta que son diabéticos. Gracias. bueno, A gracias por la propósito de opinión. eso, nosotros acá en el país tenemos lo que se llama el carnet de salud, que son chequeos que se hacen por lo menos cada 2 años a los trabajadores, que son obligatorios, donde una de las cosas que se evalúa es la glicemia de ayuno. Que tiene que estar dentro de rangos aceptables, por supuesto, ¿no? Caso contrario, es como un gran tamiz que se hace a toda la población trabajadora, por lo menos para que por lo menos cada 2 años tengan un control de salud integral, ¿no? Y se profundiza un poco más conforme se van avanzando en edad, ¿no? Por ejemplo, a partir de cierta edad se entra a pedir la mamografía, a las mujeres se les pide el Papa Nicolau, en muchos casos también se asocia, no que sea un requisito del carnet de salud, pero también se asocia el PSI, la detección de sangre oculta en materia fecal para el cáncer de colon, ¿no? Es decir, es un control periódico que se hace. Entonces, en esta trabajadora laboralmente activa, que sabemos que tenía carnet de salud vigente, es decir, que tenía esos chequeos periódicos realizados en el pasado, que nunca había tenido una glicemia de ayuno alterada, la posibilidad en este caso particular de que quizás hubiera sido una diabetes no diagnosticada, no sería lo primero que yo pensaría, por lo menos. Pero está bueno eso porque en definitiva el carnet de salud es eso, es un gran tamiz. Sí, el carnet de salud tiene también el control de la salud odontológica, que en el caso de los diabéticos es muy, pero muy importante para, para mantener, bueno, un buen control metabólico y además es una puerta de entrada de numerosas infecciones respiratorias, sistémicas y demás, en el caso, pero es algo en lo que es muy importante hacer énfasis junto con las vacunas, eso me había quedado pendiente de tintero, pero es muy importante realmente, especialmente en el diabetes. Así que es también, y como dijo la doctora, efectivamente Carnet de Salud tiene el control odontológico, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario, aporte, dudas? Tenemos gente participando de varios países de América Latina, eso es siempre en cada teleclínica, es siempre algo muy importante porque nos acerca a distintas realidades y compartimos una misma comunidad, digamos, cultural. Sin duda que el fenómeno COVID, la pandemia fue un fenómeno que afectó distintos aspectos, porque si lo biológico está claro, los procesos biológicos como tal, pero que han repercutido en aspectos obviamente de la salud mental, pero también en lo social. Y uno de los lugares ha sido el mundo del trabajo, el espacio de trabajo. Creo que es parte de la discusión, digamos, que se ha dado, las necesidades de trabajar en ese sentido
identificando debilidades que existen en el mundo del trabajo en cuanto a los cuidados a la salud. Digo, el COVID desnudó aspectos, por ejemplo, en lo asistencial. Lo decía el profesor Daza, lo decía Jimena Mesa. Es decir, se desnudaron aspectos que estaban pendientes de alguna manera, pero en el mundo del trabajo, un tema que ha sido no menor y que lo hemos visto, en alguna de las sintomatologías post-COVID, justamente, como es la fatigabilidad, la fatiga crónica, que son inespecíficos, pero que repercuten, por ejemplo, en la capacidad de trabajo. La niebla mental, ese componente que hubo una teleclínica que tuvimos en particular hablando, Preve estuvo trabajando, el profesor Preve en los aspectos neurológicos, este, son temas que repercuten en la capacidad de trabajo y en la aptitud de trabajo, la capacidad para realizar el trabajo, en lo físico y en lo psíquico. Más allá del caso puntual del trastorno de estrés postraumático, perfectamente puede estar vinculado a esa condición, como decía Angeli, de haber vivido en la situación de riesgo vital, conviviendo en el marco de una internación en el periodo de la pandemia más crítico, o parte de lo más crítico en nuestro país por lo menos. Entonces, sin duda que hay que pensar en el COVID, que hay que pensar que hay causas que pueden estar generando hoy incapacidad para determinadas tareas vinculada a la presencia y la prolongación de sintomatología muy variada, tanto física como psíquica, y que los servicios de salud y los que trabajamos en servicios de prevención tenemos que estar muy atentos a buscar esos mecanismos que faciliten la reinserción progresiva de las personas, porque el trabajo opera, como decía anteriormente, como un promotor de salud central en la vida social. No sé, me parece que nos hace reflexionar el caso que presentó Jimena, me parece que nos ha permitido reflexionar en pensar en el caso y pensar también en el fenómeno que significa y significó y significa aún el COVID en nuestras sociedades. Y tener claro que acá no hay una relación causa-efecto, que la cosa no es ni tan lineal ni tan simple. Tenerlo como muy presente también eso. Totalmente de acuerdo. Bien, estamos terminando en hora. En hora. Eh, Mm. en hora, seguramente todos tendrán otras actividades. Un saludo a todos los que participamos. Recordamos que la próxima es en noviembre, el 18 de noviembre. Aún nos quedan 3 teleclínicas más en este año. Así que los invitamos a seguir participando en vivo, o a través del canal YouTube de nuestro proyecto Eco Clínica Post-COVID o Long COVID. Un saludo a todos y gracias por la participación. Muchas gracias a todos, que estén bien.